Buenas tardes, bienvenidos hoy a esta grabación con Eduardo Lago, que es escritor y profesor, ensayista, y con el que vamos a hablar de su biblioteca, una extraordinaria biblioteca llena de referencias y de libros dedicados. Quería decir antes que nada que estamos grabando esta charla la tarde del lunes 13 de septiembre. Se va a emitir esta tarde que están viendo ustedes, que es el día del Yom Kippur. Yom Kippur es una de las festividades judías más señaladas del calendario, en el que se reflexiona, se pide perdón y también tiene protagonismo el libro. Se va a emitir, por supuesto, entonces una charla grabada y que queremos desear a todos ustedes que pasen una tarde agradable y que puedan con nosotros disfrutar de este viaje entre libros. Nuestro invitado de hoy para hablar de la biblioteca es Eduardo Lago. Eduardo es profesor, es, como digo, ensayista, tiene constantemente artículos en el diario El País, es doctor en literatura española, estudió en una universidad de Nueva York y ahí se gradúa y hace una tesis doctoral titulada Agudeza y arte de ingenio y un arte del concepto. Si tenemos tiempo, luego estaría bien que nos introdujera algo más sobre esta tesis doctoral. Él estuvo en Nueva York, vive en Nueva York desde 1987 y recientemente ha publicado un artículo acerca de la literatura contemporánea después de la tragedia de las Torres Gemelas, porque él estuvo además en esa época viviendo en esa maravillosa ciudad. Es catedrático de literatura hispánica en la Sarah Lawrence College en Nueva York y tiene una plaza ya fija desde 1994. Únicamente deja su plaza para ser director del Instituto Cervantes de Nueva York durante un periodo de tiempo para volver luego a esta plaza. Y recuerdo haber visitado Nueva York invitada por el Cervantes junto a Mercedes Monmany, donde estuvimos con una serie de autores hablando de Sefarad y fue un encuentro maravilloso y perfectamente bien organizado. Así que, como siempre, gracias Eduardo, porque fue una experiencia muy, muy interesante. Es autor como digo, de artículos, pero también de libros como Cuentos dispersos, publicados en Tauner Publicaciones, Cuaderno de México. Tiene además algunas novelas como Walt Whitman ya no vive aquí o Llámame, creo que se dice Llámame México, Brooklyn, ¿verdad? Mira, Esther, mira. Anda, sí. Es Llámame Brooklyn, la edición en hebreo. Está en hebreo, maravilloso. ¿Y quién te la publica? Pues Kim Books es una editorial de Israel y me siento muy particularmente orgulloso de esto porque es muy especial para mí. Pues sí Perdona. lo es. Sí lo es porque hay muy pocos autores españoles traducidos al hebreo y me alegro que puedan leerte también en hebreo, así que felicidades. Y también tenemos la novela Siempre supe que volvería a verte. Además, has estado con grandes escritores. Entre ellos, sé que pudiste y tienes libros firmados por Harold Bloom, que recientemente fallecido, un autor judío que además es un autor que se ha centrado en todo el tema de las influencias literarias. Me parece muy interesante para comenzar y que nos hables de estos libros. Bueno, para mí es un placer estar con vosotros y con la Casa de Sefarad de Israel. Y ha sido muy interesante esta invitación, que no voy a centrar tanto en mi biblioteca como en los autores judíos que hay en mi biblioteca. Y ha sido sumamente interesante ir recuperándolos porque me he dado cuenta de que son la columna vertebral, uno de los sostenes reales de la literatura norteamericana desde la época desde siempre, ¿no? O sea, sin ellos no se entiende lo que pasa en este país. Y me he dado cuenta de que he entrevistado a algunos de los más importantes y me siento muy orgulloso de eso.
Y estoy rodeado ahora de libros, algunos los he cogido de la biblioteca de la universidad y otros de mi propia biblioteca, que la tengo dividida entre mi casa y el despacho de la universidad. Harold Bloom sí es un punto de referencia para mí muy importante. Aquí tengo el libro último suyo, por el cual le entrevisté, pero este no me lo llegó a firmar. Tengo firmado por él el canon occidental, bueno, muchos, la Ansiedad de la Influencia, pero bueno, este es un libro, esta es su despedida de la literatura, ¿no? En el que recomienda qué libros leer, pero Harold Bloom es muy importante y un punto de referencia. Lo entrevisté quizás 4 veces, no me acuerdo ya. Iba a su casa de la Universidad de Yale. Me encontré entre mis libros otro muy importante de otro gran ensayista judío que es El contrapunto de Harold Bloom. Entonces ahora me veréis moverme y buscándolo. No lo llegué a conocer, pero este es otro gran pensador, de una manera de entender la literatura que ya se ha perdido. George Steiner, realmente él nació en París, pero era anglo-norteamericano, vivía en Inglaterra. Entonces este es su primer libro, es muy bonito, se llama Tolstoy o Dostoyevsky, y él cifra toda la tradición de la literatura occidental entre una u otra manera de ver la literatura. Y tengo otro libro aquí de otra gran pensadora judía que vivió mucho tiempo en Nueva York y es Hannah Arendt. Que tengo de ella aquí tengo el libro sobre la revolución, aunque es muy interesante todo lo que escribió. Pero Hannah Arendt, que escribió Eichmann en Jerusalén, que es una pensadora judía fundamental, modernísima en su pensamiento y que sigue estando muy viva. Y bueno, ahora voy a hablar de otra muy importante. Eduardo, nos gustaría que enfocaras la cámara un poco más para verte el rostro. Perfecto. Sí, Gracias. no, perdona, es que estoy moviéndome con los libros. Aquí una gran amiga de España, Bárbara Pro Solomon, que enseñó muchos años en Sara Lorenz, en mi universidad, y bueno, tenía una relación especialísima con nuestro país. Entonces, simplemente es uno de sus libros, ya falleció hace poco, bueno, hace poco no, quizás hace 2 años, no me acuerdo muy bien, pero sí es interesante esta mujer. La pude conocer personalmente, fue amiga de Solo, de Benet, de mucha gente así. ¿Por dónde podría seguir ahora? Una de las grandes entrevistas de mi vida fue con Norman Mailer. Aquí está. Este es un libro gordísimo que escribió él, La canción del verdugo. Pasé un día con él en su casa, en Provincetown, y me parece una fuerza desatada de la naturaleza, verdaderamente por cómo trabajaba la literatura. Y para terminar con pensadores judíos, que son grandes literatos también, hay uno aquí que es Chomsky, que me gusta porque su manera, aquí este es un debate que tuvo con el pensador francés Foucault, pero Chomsky, que todavía vive, es un punto de referencia importante y además es una tradición muy interesante de los judíos norteamericanos, que son liberales de izquierda, y entonces han sido grandes luchadores por las libertades en general. Chomsky es ejemplar en este sentido. Y también esta gran mujer, Susan Sontag, a la que mencionaba en mi artículo sobre el 11 de septiembre, porque es por su profundidad y su perspicacia y su carácter crítico. Este es un libro de los muchos que tiene, ya no recuerdo cuál es, Mirando el dolor de los demás. Pero Susan Sontag es muy importante para mí y para la cultura. Aquí tengo al gran escritor judío, quizás si me dijeran, un solo escritor, ¿con quién te quedas? Pues me quedo con Philip Roth. Quien sí me firmó sus obras, da igual ahora. No sé. Philip Roth es una literatura. No, esto lo decía Borges de Quevedo. De Quevedo no es un escritor, es una literatura. Pues yo lo digo de Philip Roth. En sus 30 novelas radiografía perfectamente el alma norteamericana, no solamente desde la perspectiva judía. Yo recuerdo, lo entrevisté una vez nada más en la agencia Wiley, su agencia,
y entonces le empecé a preguntar por literatura judía y entonces él me dijo, un momento, vamos a ver, yo soy un escritor, también soy judío, pero no quiero solamente hablar de ese aspecto de mi personalidad. Sin embargo, a pesar de que dijo esto y que lo pensaba, no se puede entender a Philip Roth sin sus raíces judías y él fue el que lo transformó todo y analizó el alma de lo que significa ser judío. Efectivamente, efectivamente, para mí uno de los mejores libros que he leído sobre el antisemitismo para poder entender las raíces, la actualidad, es ese que es Operación Sherlock. Sí, Es un libro fascinante y que para mí me dejó marcada, ¿no? Dándome pautas de cómo afrontar desde la actualidad tanto la realidad de Israel como una mirada crítica acerca de ese fenómeno tan antisocial que es el antisemitismo. Él decía en ese libro que habría que hacer una especie de anónimos, como de alcohólicos anónimos, antisemitas anónimos, para poder cambiarnos la mentalidad del antisemita. ¿Y sí, qué impresión te dio también, bueno, como personaje en la distancia corta? bueno, fue una entrevista quizás de una hora y me pareció un hombre inteligentísimo, en primer lugar, te miraba y te taladraba. Lo estaba entrevistando yo a él, pero me estaba analizando él a mí. Y luego también me pareció que tenía un sentido del humor muy especial, que se percibe perfectamente en sus libros, ¿no? Como por ejemplo El teatro de Sabbath. Y en persona, lo que sucede con las entrevistas que hago yo es que me parece que la misión del entrevistador es desaparecer, para que solamente se pueda evidenciar la personalidad del que tú entrevistas. Y fue demasiado corto. Luego he tenido amigos que fueron amigos de él, pero ya no lo volví a ver más que en esta ocasión. Me transmitió pues, la sensación de estar como un gigante. Me sentí más privilegiado y mucho más cercano a Norman Mailer, que era simpaticísimo, súper abierto y además me tuvo todo el día en su casa. Me pasé un día entero con él. Quizás este sea el momento de hablar de un escritor que sí puedo considerar, bueno, no amigo de que quede con él para tomar copas, aunque también alguna vez sí, pero este es otro escritor importantísimo. Lo voy a ver este miércoles, ya tengo en su casa. Estuve con él el viernes pasado preparándome para la entrevista número 7. No voy a enseñar mis dedicatorias, pero esta quizás sí. Aquí viene, no sé si lo apunto bien a la pantalla y pone algo así como a Eduardo Lago o a Eduardo en nuestro quinto encuentro con la amistad de Paul Auster. Y para este libro, que es su última novela, y seguramente no habrá más, eso me dijo, se despedía de la literatura de ficción y el motivo por el que lo voy a entrevistar este miércoles es porque ha escrito una biografía de 800 páginas, que la tengo por aquí, pero no me voy a levantar para desaparecer de la pantalla, de Stephen Crane, que es un novelista que murió y periodista con 28 años y que le fascinó. Y Paul Auster, no sé, desde su primer libro, la trilogía de Nueva York, con la ciudad de cristal, él recorre toda la sabiduría y el magnetismo judío, lo aplica a nuestro tiempo. Es muy interesante en las novelas metafísicas de detectives que creó él. Más escritores judíos de interés. Bueno, de los clásicos, que yo no lo conocí, Bernard Malamud, este es un libro de Natural. Bueno, me gusta mucho. Hay un escritor joven judío que se llama Joshua Cohen, que escribió el libro de los números, y ahora tiene otro libro más, y me parece que es de los que va a estar cambiando el panorama de la literatura. Y me gusta mucho este, que voy a poner de Michael Chabon. Este recibió... Eduardo, ¿y Joshua Cohen está traducido al español? Sí, 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 sí. porque otra faceta tuya es que has sido traductor también de grandes autores. No Sí, pero sé si... lo abandoné pronto porque, bueno, no pronto, traduje 20 libros, pero el último fue John Barth, El plantador de tabaco, que son 1200 páginas, y entonces es fascinante. Estoy viendo a Borges detrás de ti, Borges tradujo a Virginia Woolf, pero el problema de las traducciones, en mi caso, ¿eh? Es que te quita el tiempo de la escritura. Entonces dejé de traducir hace
muchísimos años. Traduje solamente un libro de un escritor joven latino, Junot Díaz, porque me intrigaba lo que pasaba con el español que se perdía, en tu caso escribía en inglés, pero más que el autor en sí me interesaba lo que le pasaba al idioma, pero he dejado de traducir, que es una profesión fascinante, de todas maneras, y muy mal compensada en todos los sentidos. Dos escritores de hoy. Esta es la que ha escrito el mejor cuento, Deborah Eisenberg, que está traducida al español. Este es un libro de cuentos, es cuentista, pero tiene el mejor libro, el mejor cuento sobre las Torres Gemelas y la destrucción. Se llama El crepúsculo de los héroes, de los superhéroes, Deborah Eisenberg. La entrevisté en mi despacho de Cervantes. Y una novelista muy interesante, joven, es Nicole Kraus, que está traducida y tiene un libro muy reconocido que se llama Sobre el amor, que me gustó también bastante. Para mí, grande entre los grandes y venerable es Isaac Bashevis Singer, que escribió sobre un Nueva York que se ha perdido. Y aquí una nota personal de una edición francesa que salió, donde los editores franceses me hicieron el honor de publicar este librito, se llama Nueva York en Cosmopolite, que era mi editorial francesa, o es, y es un cuento de Isaac Bashevis Singer que se llama La cafetería, y tengo el honor, porque no estoy a su altura, de acompañarlo con la trilogía de Brooklyn. La trilogía de Brooklyn es un cuento muy loco y muy divertido que escribí con motivo del encuentro que provoqué yo entre Paul Auster y Enrique Vilamatas, que llevaban 10 años leyéndose, pero no se habían conocido. Entonces un día invité a Enrique Vilamatas, como invité una vez a la Casa Separada, a Cervantes, y vino, e invité a Paul Auster, y tuvo lugar esa conversación. Entonces, en torno a ello, me inventé una fantasía, una ficción sobre las novelas de los dos, que es muy divertido. De ese libro me siento muy orgulloso. ¿Quieres preguntarme algo para dirigir tú la conversación en lugar de que la lleve yo por el chat? Es que estamos encantados de ir escuchando tus aportaciones con los libros. A mí me hubiera encantado poder presenciar ese encuentro entre Vilamatas y Paul Auster, que sé que ambos además se han ido reflejando el uno al otro como en espejo, ¿no? A través de los relatos. ¿Están grabadas estos encuentros? Sí, está en YouTube, creo. En YouTube está la conversación, y dura como una hora, me parece. Sí, me han dicho que sí. Yo es que no me gusta ver lo que yo ya he hecho, pero sí que existe. Está en YouTube, pues Enrique Vilamatas Paul Auster, y entonces sale ese encuentro. Tiene muchas afinidades los dos. Claro, hablando de Vilamatas, que para mí es importante, pues resulta que su libro Bartleby y compañía es un homenaje a Salinger, otro gran escritor. Evidentemente no lo entrevisté. Sí entrevisté a su hijo, que es muy interesante porque está recopilando todas sus obras. Eh, porque, como sabemos, una vez hablamos en este canal exclusivamente de Salinger, ¿no? El hijo de Salinger, Matt, tiene sobre sí el peso extraordinario y fenomenal, pero también duro, de recuperar la obra de su padre, porque estuvo escribiendo en secreto sin publicar. Sí. Entonces, solo él tiene acceso a esto. Y fue muy interesante porque hubo una exposición aquí en Nueva York, en la Biblioteca Pública. Con motivo de eso, yo lo fui a ver a su casa. Y bueno, es un hombre entrañable y muy especial, el hijo de Salinger. Eh, Otro gran escritor judío, sumamente importante. Los escritores judíos tienen una relación muy interesante con su propia religiosidad, cambian mucho, los hay que son, pues digamos que muy, no sé qué palabra emplear, pues son muy creyentes, muy fieles a la ortodoxia. Otros son aconfesionales, pero aun siéndolo así, la identidad judía está clarísima en ellos, ¿no? Como cultura, ¿no? Y como Sí. forma de entender la vida. Aunque algunos se confiesan como se dice que no tienen creencias religiosas. Pero Salinger es un caso interesante en este sentido porque
Podría ser un poco aconfesional, sin embargo, a él le interesaban mucho las formas de religiosidad y se interesó mucho por los Vedas antiguos. Y es curioso ver cómo se mezcla todo esto. Y es uno de los libros que se sabe que escribió, pero que todavía no podemos ver porque no lo han liberado. Es uno de estos escritores que de repente desaparecen, ¿no? Y que dejan un gran éxito para luego seguir escribiendo, parece ser, en silencio y en la parte de las sombras. Es un personaje muy interesante de que se han hecho películas. Recientemente he podido ver una película sobre él y sus relaciones personales. Aparte también de Salinger, sé que también tienes libros de Michel Chabon, que es otro personaje que también es algo conocido en España, ha estado traducido y es un escritor también interesante. Si me gusta mucho Michael Chabon, es de las nuevas. Hay muchísimos, ¿eh? Mientras hablo contigo, me acuerdo de ver Lerner, por ejemplo, de Jonathan Safran Foer. Pero Michael Chabon pertenece a las nuevas generaciones. Él debe tener 50 y algunos años, pero él tiene Las aventuras de Cavalier, que está en español, que es un libro que incorpora los cómics. Luego tiene otro sobre la policía Yiddish, es una farsa Sí. divertidísima. A mí me parece uno de los importantes, la verdad, Michael Chabot. Y está traducido en España. Eh, Ben Lerner. Ben Lerner, escritor judío, muy importante, muy joven, que tendrá 40 años, 40 y algo. Escribió una primera novela maravillosa que se llama Saliendo de la estación de Atocha, que está basada, el título es de un verso del poeta norteamericano John Ashbery, y que era magistral. Y Ben Lerner es poeta. Entonces tomó este verso para dar título a su primera novela, que ocurre basada en sus experiencias en Madrid. Y sigue siendo quizás su mejor novela. Bueno, después escribió 1004, se titula así, que es una novela muy, muy interesante también. Y después La Escuela de Topeka, que creo que está traducido a España. Pero Ben Lerner es un escritor también muy interesante, judío, a seguir ahora mismo desde la ¿Cómo, contemporánea. ves tú esa evolución de esta literatura americana judía, ¿no? Desde Saul Bellow, que también forma parte de Saul tus Bellum, escritores favoritos. sí, mira, es un libro que hay que leer necesariamente. Quizás el más importante es este libro, Las aventuras de Obi March. Es una novela cervantina, es una novela que se inscribe en la herencia de la manera de entender la literatura de Cervantes. Y esto es un libro que me descubrió Bárbara Pro Solomon, que me pidió presentarlo con ella en la universidad. Y digamos que él es el gran nombre anterior. También estaba Sally Singer antes de llegar al legado importantísimo de Philip Roth. Pero en cuanto a la evolución, te diré, aquí tengo otro libro de Roth, muy, muy interesante. Aquí este sí, aquí este en el 99 y me lo dedicó, pero yo no recuerdo haberlo. Fue entonces cuando lo entrevisté. Yo lo entrevisté con motivo de Pastoral Americana, que es una gran novela. Todas son buenas, ¿no? Las de él. Bueno, en el sentido de que es una constante lo que hace. De Paul Auster tengo aquí otra, Brooklyn Follies, que él es el gran novelista de Brooklyn. Es una novela muy divertida, muy ligera. Y ahora voy a hablar de otro gran escritor judío importantísimo, que es Doctorow. No, esta es su última novela, creo, o penúltima, pero él escribió Ragtime y otras grandes crónicas de la vida neoyorquina, pero un novelista muy complejo. Bueno, ahora mismo, en el artículo que tú señalaste antes, no el de las Torres Gemelas, una panorámica que dice, la literatura norteamericana se está desplazando ahora mismo hacia las periferias y una de estas periferias, aunque sea central en otros aspectos, es la de la literatura judía, en mi opinión. Y es una tradición extraordinariamente sólida. Es cosmopolita. A mí me parece que otro escritor que no tengo aquí el libro, pero los tengo dedicados, es Jonathan Safran Foer,
que escribió una de las mejores novelas sobre la, la catástrofe de las Torres Gemelas, que está cerca, tan fuerte, y luego tiene otras muy importantes, y también es un gran valedor de la causa animalista, y es un aspecto muy interesante de su persona. Yo no sé si eso que dijo Philip Roth, realmente no sé si se les puede clasificar en cuanto a que son parte de una tradición inamovible, porque está todo en relación con otras tradiciones muy importantes. El caso de Nicole Krauss, por ejemplo, ella tiene muy presente todo lo que sucede en Israel y viaja constantemente a Israel y lo recupera en sus novelas. El nombre de Joshua Cohen, que te llamó la atención, hay una novela más reciente, después del libro de los números, es que realmente él juega con la vanguardia literaria, haciendo unas nuevas maneras de entender la literatura sin perder nunca de vista la identidad judía. Y eso es muy interesante. Evolucionan con los demás. Sí. A mí me interesa precisamente ese tema de la identidad judía que puedes ir descubriendo a través de estas novelas, porque además también ves una especie de evolución desde la llegada y la formación de las primeras comunidades tan arraigadas a los temas familiares, ese vínculo tan fuerte como Europa, a una nueva llegada en la que ya los temas forman parte de la sociedad civil general y no están tan relacionados con Europa ni con toda ese exilio del que ellos son además parte, ¿no? Porque todos ellos llegan a través de exilios europeos que van formando nuevas comunidades. Como el caso de como Acimán, que recuerdo que tú nos presentaste precisamente en el Cervantes, tuvimos contacto con él, que es un escritor con bastante éxito también. Sería por Mercedes, ¿no? Porque Mercedes le interesan mucho los temas judíos también. Sí, no, Sí, nos lo presentaste, hicimos una mesa redonda ahí contigo en el y estuvo Cervantes. también, invitamos a Norman Manea también, me parece, ¿no? Sí, conocimos también a Norman Manea, que es un escritor también muy interesante y también está muy traducido en España. Lo que decías de las nuevas generaciones es súper importante, porque hay una nueva sensibilidad. Yo tengo la suerte de ser profesor en la universidad y digo que es una suerte porque te mantiene en contacto con las nuevas generaciones y entonces te, su sensibilidad te la transmiten y es algo con lo que ellos llegan. Entonces yo estoy con los ojos muy abiertos a ver qué me dicen. Y esto es muy importante porque tienen una actitud súper abierta, muy abierta y son muy conscientes de todo el tema de la diversidad y están abiertos a otras culturas, están abiertos a todo lo que sucede con la comunidad negra. Y antes del verano, unos amigos míos me invitaron a un bat mitzvah de una chica, Lía, y fuimos a la sinagoga, mi mujer y yo, y entonces el discurso de la niña de Lía fue muy conmovedor. Me gustó mucho también lo que dijo la rabina, que era una mujer muy abierta de pensamiento. Entonces, lo que escribió esa niña de 13 años sobre cómo ellos perciben lo que está sucediendo tanto en el mundo como en Israel, con un deseo ferviente de reflexión, de entendimiento, de que intentar que haya paz, lejos de todo tipo de actitud, digamos, cerrada. Me conmovió mucho esto y esto es lo que traen las jóvenes y los jóvenes escritores a la literatura. Yo no puedo seguirlo todo con suficiente atención, pero hay muchos nombres nuevos. Yo veo también un contraste de esta literatura con lo que sucede también con la literatura fuera de este contexto, porque a veces me interesan encontrar esos puntos de unión entre esta literatura y la literatura israelí, por ejemplo, que es una literatura muy activa, con jóvenes autores también que están tocando temas muy interesantes con la identidad judía, pero es una identidad enfrentada a esa otra que se forma dentro de un contexto amplio no judío. La israelí es una identidad
nacional formada dentro de otro contexto, en los que los temas relevantes muchas veces son los conflictos familiares, personales, y no tanto esos temas de identidad que ya están asumidos como sucede en cualquier otro país, ¿no? Entonces, es interesante ver ese diálogo que se puede establecer entre esas dos maneras de concebir una misma identidad. Eso sería un programa fantástico para la Casa de Sefardí de Israel, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo no tengo autoridad sobre estos temas, simplemente estoy interesado en Eduardo, literatura. nosotros conocemos muy bien tu trabajo, nos interesa tu trabajo en tanto profesor y crítico, que te seguimos constantemente todos tus artículos. De hecho, te quería preguntar si tienes recopilado todas esas entrevistas en algún libro o podemos encontrarlas en conjunto en algún lugar para Sí, nuestros lectores hoy, nuestros oyentes hoy, que puedan seguir con interés esta charla y saber dónde pueden leer todas te, estas entrevistas. te contesto, pero tengo tendencia a hablar poco de mí, pero te contesto. Lo que sí quería terminar de decir es que, por ejemplo, gente como Amos Oz y David Grossman sí que ya son, digamos, tienen su carrera cerrada prácticamente, han dejado grandes títulos, son un punto de contraste súper interesante con lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Pero hay toda una diáspora judía en otros países. Bueno, digamos de lo que me preguntas, eh, sí en algún momento debería yo reunir estas entrevistas porque cuando miro mi biblioteca, no solo por los escritores judíos, es que tengo a lo más importante de la literatura norteamericana de nuestro tiempo desde hace 30 años. Y esto es el privilegio que yo he tenido por estar aquí. Empezó con un buen amigo común, que es San Antonio Molina, que cuando yo estaba recién llegado aquí, él me decía que le mandara crónicas cuando él era director del suplemento de culturas de Diario 16. Y así empecé de una manera casual, pero poco a poco, como yo estaba aquí, decían que lo entreviste Eduardo Lago, que lo entreviste Eduardo Lago. Pero no podía ni imaginarme un privilegio mayor que ese. Y toda la gente que he podido conocer a lo largo de los años. Y sigo, y ahora son más jóvenes que yo. Cuando yo empecé, eran grandes señores venerables y yo un joven reportero. Y ahora es al revés, ahora yo soy un señor venerable, para decirlo con humor, y tengo escritores jóvenes muy interesantes que me parecen a veces mis alumnos más brillantes. No, con mi propia obra he escrito algunas novelas y ahora una editorial joven de Cádiz, de repente me dijeron que querían rescatar mi primer libro, que es un librito que se llama Cuaderno de México, y va a salir ahora en octubre. Y bueno, yo les dije que sí, y me dijeron, pero tienes que hablar del libro, no falta que digas que la de importancia, que la tiene. Entonces las entrevistas no las he hecho, las debería recopilar, y acabo de terminar una novela que me costó muchos años, como todo lo que yo hago, y ya no me dedico y me costó casi 20 años, porque no tenía urgencia por publicar, y sigo sin tenerla. Y ahora tengo una novela porque fui a la isla de Robinson Crusoe, que es donde estuvo el personaje en que se basa el náufrago de la novela de Daniel Defoe. Fui allí y se me ocurrió una novela que es bastante compleja, que ocurre en distintos lugares y se le tiene que manifestar al escritor. Entonces estuve viajando por islas. Finalmente conseguí que la novela se cerrara en Berlín, después estuve en el Báltico, y la acabo de terminar, pero ahora tengo que pensar cuándo y cómo la saco. En el país me llaman todo el rato, me siento afortunado. Entrevisté hace poco a uno de los escritores más importantes, que todavía no ha salido la entrevista, es Jonathan Franzen, y saldrá en octubre, pero todavía no lo tengo. Walt Whitman ya no vive aquí, sí contiene mi pensamiento literario de una manera bastante profunda. Es un libro que sacó la editorial Sexto Piso hace 2 años, les costó mucho trabajo convencerme, pero al final lo consiguieron, y reuní mis ensayos sobre literatura norteamericana. Hay un par de entrevistas, una con David Foster Wallace de prólogo y otra con John Barth de epílogo, y en medio hay
muchos artículos. Está en dos partes. Una primera parte es mis reflexiones sobre la literatura norteamericana, porque claro, yo llevo en este país 36 años, 35, 36 años. 27 años. En ningún lugar he vivido tanto. Entonces yo solo puedo considerarme neoyorquino, es lo que soy. Soy neoyorquino, más que madrileño. Y la segunda parte son textos creativos, pero también inspirados en la literatura norteamericana, como por ejemplo la historia de esta historia que es de Doctor Oak, de Homer y Langley. Es una historia preciosa de unos millonarios que se quedaron aislados en Harlem cuando Harlem se volvió un barrio de afroamericanos. Y ellos se quedaron en su mansión y murieron enterrados en la basura a cabo de los años. Son historias que solo ocurren en Nueva York. Este libro, por decir alguno, pues es el último que sí he publicado. Y el siguiente veremos si lo saco el año que viene o cuando esté. Es que necesito un poco de paz para poder estar con mi propia novela y ver qué siento, porque no tengo ninguna urgencia. Hay escritores que tienen prisa por sacar un libro cada año, que mandan todo lo que escriben a todos sus amigos, que están todo el día. Yo soy al contrario. Pues felicidades por esa nueva novela, Eduardo. Y ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Para terminar, me gustaría volver sobre... Bueno, hay un autor del que no hemos hablado, que es Saul Bellow, que es Claro. también otro de los grandes y de los que siempre he admirado mucho, como de esa primera parte de esa generación. Si quieres decirnos algo y para terminar, volver a Jonathan Safran Foer, que tú habías hablado de esa novela, de Tan lejos, tan cerca, creo que se llamaba, que es la novela que habla de las Torres Gemelas, creo recordar, Sí. porque tiene un final que a mí me emocionó, ¿no? Que te permitía jugar con los acontecimientos, es una forma de darle la vuelta. Así que sí, que para terminar, dedicamos un momento a estas víctimas y a tu propia memoria. Yo no sé si las has recogido, la experiencia de esos días y si podemos... Sí, está Walt Whitman, ya no viene aquí. Ese día lo viví de una manera muy intensa. Lo que pasó es imposible olvidarlo, lo viví de cerca y lo viví en el momento, yo no vivía demasiado lejos. Me sorprendió camino de la universidad. De los escritores que has dicho, el final de Stefan Foer es muy interesante porque te sorprende. Me recuerda una cosa que hizo con el Holocausto Martin Amis en una novela que se llama La flecha del tiempo. Y es que consiste en invertir el transcurso del tiempo, que en lugar de ir hacia el futuro, va hacia el pasado, el tiempo, y permite rectificar los horrores, que no sucedan. Es un juego honesto, literario, y lo que hace Safran Foer con ese final sorprendente es muy emotivo, yo creo. De Bellow sí hablé un poquito, solamente para decir que Las aventuras de Aubrey March, la novela de Cervantes, de impronta cervantina, es muy importante, y Bellow es un genio, era un genio absoluto. Es una de mis entrevistas imposibles. Si escribo ese libro, hay las entrevistas que no pude hacer. Barbara Prop Solomon, de quien hablé, era mi amiga de él. Y yo le decía, Bárbara, quiero entrevistar a Saul Bellow. Y decía, ya no puedes, Eduardo. Y era que ya tenía Alzheimer, ¿no? Ya era triste en ese sentido. Y La memoria del 11 de septiembre es uno de los textos neoyorquinos largos, muy largo, que yo ese día, es lo que sucedió, porque yo quería escribir algo desde el corazón para el país. Me pidieron que hablara de los libros, entonces hablo de los libros, pero fue un día que no podré olvidar y recuerdo perfectamente, no solamente el 11 de septiembre, sino cómo fue el 12 y el 13, que eran días irreales porque nadie iba a trabajar y entonces la gente en las calles, yo vivía en Chelsea, sacaba las televisiones a la calle en lugar de verlas desde la casa, lo que estaba sucediendo, y estaban todos juntos, hablándose, dándose confort unos a otros. Recuerdo restaurantes caros que tenían mesas para los trabajadores de rescate
para darles comida, cómo trabajaban 24 horas al día, fue, fue eso, lo que parecía una ciudad bombardeada. Yo me fui a mi universidad y entonces cuando llegué, no había, estaban los estudiantes aterrorizados, nos reunieron a todos y dijeron, bueno, han cerrado Nueva York, no se puede volver, están cerrados los túneles y los puentes. Pero yo con mi traductor, curiosamente, el traductor de Llámame Brooklyn al inglés, que era un latino, dije, vamos a la estación de tren a ver qué pasa. Y entonces pasaban los trenes y se paró un tren a la vuelta y salió un trabajador, un hombre de unos 50 y tantos años, afroamericano, y abrió la puerta y le dijimos, queremos volver a Nueva York con nuestras familias. Y dijeron, lo siento, no pueden, porque solamente pueden ir los trabajadores de rescate. Entonces a mí se me ocurrió una locura. Le dije, pero nosotros somos trabajadores de rescate. Y entonces nos miró como sin creérselo, como diciendo, ok, pasen. Y nos dejó pasar. Y cuando llegamos a Grand Central, no asimilé lo que pasaba, porque no es asimilable, pero no había ningún tipo de comunicación. En los taxis transportaban cadáveres, los utilizaba la policía para eso, pasaban las sirenas de la policía, había enjambres de helicópteros por toda la ciudad, ya había anochecido, volaban las cenizas. La frase de Don DeLillo, que yo citaba en mi artículo el otro día, había muertos en el aire, en la corriente que arrastraba el río. De Don DeLillo me gustó que escribió un artículo que se llama En las ruinas del futuro, en la que él no solamente piensa en que Nueva York eran las víctimas, sino que se fija en una escena que él contempló en cómo una mujer americana, pero musulmana, pone una alfombrita en el suelo y se postra para hacer sus oraciones pensando en las víctimas. Entonces es una especie de llamada a la paz, porque claro, lo que pasó en Nueva York es terrible y por eso el resto del mundo se identifica con eso. Lo sintieron como propio, aparte de que lo vivieron en directo. De repente la gente en España estaba viendo las noticias y era la hora del telediario, entonces es una cosa inasimilable. Pero en fin, no es que lo cuentan en su libro. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Feliz año 5782. Y me quedo con esa idea que en el fondo es casi una metáfora, porque yo creo que también el escritor es un trabajador de rescate y gracias a los textos muchas veces podemos recuperar la memoria y hacer como ahora un recorrido por autores que nos iluminan y nos van enseñando, mostrando y enseñándonos un poco esa parte de identidad de la que necesitamos también hablar y reflexionar. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Y gracias Bueno, por atendernos hoy. gracias a vosotros, siempre un placer colaborar con la Casa Separada de Israel. Un abrazo. Adiós.